En este domingo 16 del tiempo ordinario, reflexionaremos los textos de la liturgia de este domingo. En la primera lectura tomada del libro de Sabiduría, nos expresa a Dios que en su infinita misericordia quiere el arrepentimiento de nuestros pecados. Él Todopoderoso y con la plenitud sobre el mundo, espera que cada uno de nosotros nos arrepintamos y busquemos su misericordia. En la segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, nos expresa la importancia del Espíritu Santo en nuestras debilidades. Cuando no sabemos qué pedir a Dios, cuando no sabemos qué decirle a Dios, el Espíritu Santo viene a nosotros y Él sabe qué es lo que necesitamos y hace posible que nuestra oración vaya dirigida a Dios de una forma correcta, no pidiendo lo que a nosotros nos parece que deberíamos pedir, sino pidiendo a Dios lo que es necesario que pidamos. Les proclamo del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decir al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos las cizañas? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrías arrancar también el trigo. Déjenlo crecer junto hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña y hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis graneros. Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza, que es un hombre, tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús le contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, la levadura que toma una mujer y la introduce en medida en la harina. Al final, toda la masa es fermentada. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No le decía nada sin usar la parábola, de manera que se cumplió lo que había dicho el profeta: hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultos desde la creación del mundo. Palabra del Señor. El Evangelio que hemos escuchado nos habla de tres parábolas. La primera, el trigo y la cizaña. Después, el grano de mostaza. Y por último, la levadura en la harina. La primera parábola nos refiere a cómo los hijos de la luz, los cristianos, debemos vivir en el mundo en medio de todas esas tentaciones y en medio de aquellos que, como nosotros, seres humanos, no creen y no viven según las enseñanzas de Jesús. Estos van a ser también para nosotros piedra de tropiezo y tenemos que ser cuidadosos porque al final el reino de Dios se define en cómo hemos vivido como cristianos o no. Todos somos iguales, es cierto, pero no todos vivimos según las enseñanzas de Jesús. La segunda parábola, que nos refiere al grano de mostaza. En otras ocasiones Jesús ha dicho que si tenemos fe como el tamaño del grano de una mostaza, seremos capaces de mover lo que las montañas y ellas se moverán. Esto nos enseña que nosotros debemos tener una fe y una fe puesta en Jesús.
En la tercera parábola que nos presentó Jesús sobre la levadura en la masa, nos hace recordar que el reino de Dios es un reino que se desarrolla en medio de la sencillez, desde la pequeñez, así como la masa se fermenta por aquellos granos de levadura, asimismo el reino de Dios se extenderá, se propagará y aumentará en la medida que cada uno de nosotros, los cristianos, hagamos posible la petición que Jesús nos hizo, de ir a anunciar, de anunciar con nuestra boca y con nuestras obras de que verdaderamente Jesús ha resucitado. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas con otras personas. Recuerda que no hay nada mejor que compartir la palabra de Dios con otros, para que así el reino de Dios se extienda y crezca. Somos peregrinos de la verdad. Recuerda, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hasta el próximo domingo.